La semana pasada, el gobierno del Partido Popular de Isabel Díaz Ayuso de la Comunidad de Madrid anunciaba una serie de medidas en lo económico que redundaban en lo siguiente. Así leemos en el portal de Telemadrid, televisión pública que ha mantenido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que se decía lo siguiente: bajada de impuestos y subida de sueldo para profesores y médicos, novedades económicas para la Comunidad de Madrid. Y toda una serie de medidas, como por ejemplo anunciar una tarifa cero para nuevos autónomos que subvencionaba el 100% de las cotizaciones de la Seguridad Social los 2 primeros años, así como ampliar un 25% la bonificación de sucesiones y donaciones entre hermanos, tíos y sobrinos, unas medidas aplaudidas por una parte de la población y por un sector de periodistas y divulgadores que se han entregado a la carcasa liberal de las políticas de Isabel Díaz Ayuso. Y ahora vamos a ver por qué es una carcasa. Tal es la incidencia que han tenido estas medidas en la popularidad de Isabel Díaz Ayuso, que incluso Vox se ha sumado al mismo, intentando pactar con ellos o sumándose al carro de deflactar, de subvencionar ciertos impuestos, entre ellos el IRPF. Antes de pasar a examinar si estas medidas son beneficiosas o perjudiciales, son acertadas o no, simplemente lo primero: no estamos en ningún concepto ante una bajada de impuestos, como se ha publicado en Telemadrid, que hemos leído anteriormente. No se van a bajar impuestos. ¿Por qué? Porque cuando se bajan impuestos se deja de recaudar. No estamos ante esa tesitura. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer el gobierno de la Comunidad de Madrid es que la administración pública, mediante las cuentas públicas, el dinero público, es decir, un engrosamiento de los presupuestos generales del Estado, asuma la parte proporcional que se les descuenta en algunos impuestos a los ciudadanos de la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, el Estado sigue recaudando exactamente lo mismo. Los impuestos no se tocan ni un ápice. Lo único es que una parte de esos impuestos, en vez de ser abonada, en vez de ser pagada por los ciudadanos, es pagada por las arcas públicas, por el dinero público, que se nutre de impuestos. Y aquí es donde está el kit de la cuestión, que mucha gente entiendo que no vislumbre directamente, pero que me sorprende que algunas personas que básicamente le hacen la campaña a Isabel Díaz Ayuso y que tienen como adalid de ciertos principios políticos o de cierta ideología a Isabel Díaz Ayuso, estén aplaudiendo unas medidas que son exactamente lo contrario a lo que dicen defender, los principios del liberalismo, de reducción del Estado, etcétera, etcétera. ¿Por qué? ¿Cuál es el gran problema de España a día de hoy? ¿Cuál es la nota característica que pone a España en lo económico por detrás de cualquier otro país de la Unión Europea, que nos hace tener un índice de pobreza superior, que hace que la inflación tenga un impacto más notable en nuestra economía? Muy sencillo: el gasto público, lo que gasta el Estado en relación con lo que ingresa. España, desde hace años, es un país que gasta más de lo que produce, gasta más de la riqueza que genera. Ese es el kit de la cuestión, ese es el aspecto capital, porque eso nos ha hecho de manera constante recurrir a deuda extranjera, a endeudarnos. Cuando ha habido algún problema con esa deuda, o los bancos centrales ya escandalizados por el número de inflación, al haber estado imprimiendo billetes como si fuera confeti, empiezan a cerrar el grifo, empiezan a subir tipos, como está pasando ahora, es cuando se produce la situación sustancial de quiebra. ¿Por qué? Porque el Estado sigue gastando más de lo que genera. Lo que pasa es que no puede suplir ese exceso de gasto con deuda, o le es más difícil. Por lo tanto, tiene que aumentar impuestos, exprimir a los ciudadanos, etcétera, etcétera. En consecuencia, las medidas de Isabel Díaz Ayuso, que al final son medidas que lo que hacen directamente es engrosar los presupuestos generales del Estado, aumentar el gasto solamente con una finalidad populista, que el populismo es la facultad o el interés político de querer agradar a quien le escuche independientemente de las consecuencias y por muy catastróficas que sean, pues estas medidas no están dirigidas a medio o largo plazo a que la vida de los ciudadanos en Madrid y en el resto de España sea más confortable, más segura y tenga unas mayores garantías de prosperidad. Todo lo contrario, porque son estas mismas medidas
las que anteriormente con gobiernos como el del señor Zapatero, el señor Rajoy, ahora Sánchez, etcétera, etcétera, nos han puesto donde estamos. Medidas que en un momento servían para ganar elecciones y que ya pagarán en el futuro y ya se preocupará en el futuro el que venga. Lo que pasa es que en el futuro quien va a estar sí o sí son los ciudadanos españoles. No me deja de sorprender que personas en este país que se llaman a sí mismos liberales o que están en contra del Estado, etcétera, etcétera, estén aplaudiendo estas medidas. Cuando, si las hiciera el gobierno central, serían medidas socialcomunistas, colectivistas, etcétera, etcétera. ¿Cómo? Aumentar el sueldo de los empleados públicos para estar a bien con los que dependen directamente del Estado y de la Administración y pasar a las arcas públicas una serie de gastos generados por el propio Estado con impuestos y tributos que ha puesto el propio Estado, aumentando más todavía a largo plazo la carga fiscal y el déficit que se produce entre ingreso y gasto. Y para que todo el mundo lo entienda, o por lo menos para que decidáis con conocimiento si estáis a favor o en contra de esta política, de estas medidas que, repito, no son nuevas en España. España ingresa 100. Fundamentalmente a través de impuestos y tributos, pero gasta 140. Las arcas públicas requieren de 140 para cubrir sueldos públicos, administración, cargos, etcétera, etcétera. Hay un desfase de 40. Si ese desfase año tras año, tras año, tras año, tras año, no solamente se mantiene como ha pasado en España, sino que se va incrementando, ya no hay un desfase de 100 y 140, sino un desfase de 100 y 160, un desfase de 100 y de 180, etcétera, etcétera. Estas medidas lo que hacen es reducir el ingreso, reducir a través de impuestos, tributos, los ingresos y aumentar los gastos, porque lo que no van a pagar los autónomos en los 2 primeros años de cotización en la Comunidad de Madrid, la conocida como tarifa plana, las bonificaciones al impuesto sobre el patrimonio y el aumento de los sueldos de los empleados públicos, todo eso pasa al gasto, aumenta el gasto. Por lo tanto, que alguien me explique qué tipo de medidas liberales o de reducción del Estado o simplemente de responsabilidad política con los ciudadanos de Madrid y de España son aquellas que, siendo el problema de España número uno, el desfase entre lo que ingresamos y lo que gastamos, estas medidas lo que hacen es reducir el ingreso, aumentar el gasto, solo con la finalidad de aumentar la popularidad del político que toma esta medida. Una medida a corto plazo, una medida que sirve además solamente para el interés del político o de su partido para mantenerse en el poder, pero que a largo plazo aumenta el principal problema de este país. Esto, damas y caballeros, ni ayuda a los ciudadanos, ni es liberal, ni es responsable, ni es antiestado, ni es anticomunista, ni es nada. Estos son medidas sociales que se tiñen de un principio de igualdad en el patrimonio para todos. Socialdemocracia. Estos son medidas socialdemócratas, que al final es una ideología que solamente se centra en ganar, mantenerse en el poder por parte de quien la esgrime, independientemente del daño de las consecuencias que se generen. Y por último, ¿cuáles son las medidas que habría que llevar a cabo? ¿Cuál es el camino, la política que se debería seguir para por lo menos garantizar un futuro, un porvenir a los ciudadanos españoles, una no dependencia del crédito extranjero o de quienes ya tenemos un crédito inasumible contratado con ellos? Pues el camino de la reducción del gasto público, no de la subvención de los ingresos, aumentando el gasto y reduciendo los ingresos, sino directamente la reducción del gasto público, que es literalmente y diametralmente lo contrario de lo que han hecho todos los gobiernos de este país, incluido el de Isabel Díaz Ayuso y otras comunidades autónomas recientemente gobernadas por partido Vox y PP, haciendo lo mismo que hace Podemos y PSOE. Mirad los presupuestos generales del Estado de las últimas de Castilla y León, de Murcia, de Andalucía y de la Comunidad de Madrid desde que gobiernan estos partidos. Lo han incrementado. Con esto, lo que van a hacer de cara al ejercicio próximo es volver a incrementarlo. Y ese es el problema que tenemos en este país. No hay que incrementar el gasto público porque ya lo tenemos desmedido. Desgraciadamente y lamentablemente exacerbado a través de las comunidades autónomas, de las duplicidades. Hasta la OCDE nos ha dicho tímidamente, y con una cifra yo creo que bastante inferior a la real, que despilfarramos 80.000 millones anuales.
Un país que, repito, cada trimestre tiene que pedir dinero porque si no entra en suspensión de pagos. Damas y caballeros, no podrá haber una efectiva reducción de impuestos, que desde luego es lo que desea cualquier ciudadano, si no hay una reducción del gasto. Y una reducción del gasto, además, en lo superfluo, en lo que no necesitamos, en aquello que está construido única y exclusivamente para que ciudadanos vivan de la administración vinculados a sindicatos, a partidos políticos, etcétera, etcétera. Ese es el verdadero cáncer y problema de este país. Y esto, repito y lo he dicho muchas veces, adoptar esta serie de medidas muy difíciles desde dentro de la administración, desde dentro de la política española, porque el estado de partidos se retroalimenta a través de designar, de colocar, de poner y quitar en la administración, y eso es lo que ha hecho que la administración pública en las comunidades autónomas, diputaciones, etcétera, etcétera, haya ido engrosando y siga engrosando exponencialmente, y estos políticos sigan haciendo exactamente lo mismo, engrosar el gasto de las arcas públicas para colocar a su gente en Telemadrid, para lo de la MT, para la Oficina del Español, esto, lo otro, el gobierno central exactamente igual, Ministerio de Igualdad, esto, lo otro, etcétera, etcétera, y ya lo pagarán a futuro los españoles mientras nos vayan dando deuda del Banco Central Europeo que van imprimiendo billetes. Oiga, es que tenemos casi un 11% de inflación. Bueno, pero ya vendrá alguien y nos solucionará. Esa es la política española que se han seguido irresponsablemente en los últimos 40 años, lógica con este sistema político. Repito, la medida que necesita este país, que es la de reducir el gasto, requiere forzosamente de la presión de la ciudadanía para que esto suceda. Y esto implica dar la espalda a aquellos que están generando este problema, que son los partidos del Estado. Y esto, señores y señoras, no es una cuestión ideológica. Esto es una cuestión de supervivencia. O España en algún momento empieza a ponerle coto, empieza a frenar esta política de barra libre, ahora además destinada al servicio particular de cada uno de los reyes de taifas de las comunidades autónomas para que aumenten su popularidad de cara a las generales, de cara a las siguientes autonómicas, etcétera, etcétera. O España realmente va a una situación irreversible de pobreza extrema. Y de hecho, cada vez más y paulatinamente se está viendo que ya estamos en ella. Pero desde luego lo que no se puede hacer en este punto es seguir aumentando, seguir echando gasolina al fuego el principal problema que nos ha llevado a la situación económica en la que estamos. Que a veces cuando uno oye a economistas vinculados a partidos o a divulgadores vinculados a partidos, etcétera, etcétera, hablar sobre esta cuestión, parece que los problemas económicos de España han caído del cielo. No, los problemas son consecuencia de algo que se ha hecho, de una causa. Y el problema es que aquí nadie quiere hablar de las causas. Y las causas, en este caso, son el exceso de gasto. Y las medidas de Isabel Díaz Ayuso son medidas populistas que están dirigidas a aumentar el gasto y encima reducir los ingresos. Con lo cual, en la Comunidad de Madrid, dado que es una comunidad que por sus características empresariales, demográficas, etcétera, etcétera, quizá se pueda permitir en algunas cosas esto, desde luego a quien va a repercutir directamente a través de los presupuestos generales del Estado es a todos los españoles. Por lo tanto, no solamente es populista, no solamente es irresponsable, sino que es insolidario con todos los ciudadanos de este país. Nada más, espero que os haya gustado el vídeo, darle si os ha gustado, compartirlo, salud y libertad colectiva.